Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es 24 de diciembre, estamos en Nochebuena, sábado 24 de diciembre, mañana es Navidad. Como veis, no hay ruido en las obras, no hay nadie, porque hoy descanso bien merecido. Aún así, como ayer no vine, vamos a repasar todos los avances, tanto del exterior como del interior, así que venga, dentro vídeo. Pero antes, recuerda, dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Deja tu comentario siempre con respeto. ¡Vamos! Con todos ustedes, Maribel de Comenzamos nuestro recorrido por esta esquina de Concha Espina con el Paseo de la Castellana. Estamos viendo la Torre B. Mirad cómo se ha quedado, todo lleno de lamas en la parte superior. Todo esto es lo que han avanzado y además han colocado en 3 de las guías verticales nexos. Después de este parón de Nochebuena de Navidad continuarán colocando lamas. De hecho, tienen por aquí alguna estantería llena de lamas para seguir poniendo. Esta grúa está levantada pero no va a trabajar, y las grandes sí que están totalmente tumbadas. Mirad esta, totalmente tumbada, descansando. Las grúas torre apuntando al lateral oeste, a la fachada principal, y como veis, están descansando. Las estanterías llenas de lamas, bueno, esta está vacía, la del medio lleva 2 y la otra tiene 2, 4. En total hay 6 lamas. Ahí sigue el agujero con la gravilla que trajeron, la excavadora, plataforma elevadora y la segunda capa de la cubierta, que en el vídeo del jueves veíamos cómo estaban completando ya esta esquina. Después accederemos al interior para verlo todo mucho mejor. La obra retomará la actividad el día 26, lunes. Vendrán algunos trabajadores, pero la mayoría se incorporará al trabajo el día 27, el martes. Zona próxima a la Torre B con esos tabiques ya cubiertos con el mortero. Vemos la viga museo, en la que hay acopiado un montón de material. Siguen trabajando en las zonas interiores y vemos esta primera parte de la fachada principal de este lateral oeste. Por aquí más lamas, ascensores nuevos. Veremos cuándo se comienzan a utilizar, y el agujero sin tapar. De la esquina de la Torre B pasaremos a la fachada principal, donde en algunas guías no hay nada colocado, solo las uniones, y en el resto ya vemos nexos puestos, algunas lamas, y en esta otra mitad de la fachada sí que están todas las lamas ya colocadas. La grúa totalmente tumbada descansando, porque en estos días no va a funcionar. Y aquí vemos todo el material que tienen en este lateral oeste. Hay un montón de contenedores llenos de palets vacíos, también palets llenos de ladrillos, algunas estanterías de lamas y material diverso, plataformas elevadoras, alguna mini grúa de aguado. Y lo más destacado de esta parte es que mirad cómo han cubierto todos los tabiques con mortero. Bueno, falta ahí uno, faltan 2 de esta fila, de este sector, pero el resto están totalmente cubiertos, que acompañan ya a estas lamas colocadas. Por cierto, han retirado la lona blanca de protección que teníamos en esta torre, y parece que han retirado los plásticos de protección de estas lamas. Ahora, cuando nos acerquemos, lo veremos todo mucho mejor, pero tiene pinta de que sí que lo han hecho. El pladur colocado donde la zona de las escaleras, y mirad esta zona también cómo avanza
que se va cubriendo los tabiques con el mortero. La primera capa de mortero, veremos qué segunda capa de qué material le echan. Una mini lona cubriendo esa zona de lamas. Bueno, no sé si llega a cubrir algo, la verdad, porque es un plástico bastante pequeñito. La grúa y el resto de la fachada principal, dejando ese centro al descubierto para poder seguir metiendo material y seguir trabajando. Quiero aprovechar mientras caminamos por aquí por la zona de los vestuarios de los trabajadores para desearos una feliz Navidad y unas felices fiestas, que comáis muchísimo en Nochebuena, que lo paséis genial y sobre todo que no discutáis, disfrutad con la familia, no os preocupéis de los que no están porque ya lamentablemente no van a volver, así que disfrutad de los que sí que están en la mesa porque el tiempo vuela y el tiempo no se recupera. Disfrutad con la familia, no discutáis, pasadlo bien y que tengáis una buena Nochebuena y que os traigan muchas cosas Papá Noel si es que lo celebráis. Así que nada, feliz Navidad. Bueno, ayer debieron de desplazar una de las cerchas. Estamos viendo ya la novena y la séptima. La séptima es la que está ahí en medio de la plataforma de trabajo y la novena es la que está sin terminar. Tiene 2 trozos colocados, 1 y 2, falta el del otro extremo y tampoco tiene los motores puestos. Yo creo que llegarán el martes, tanto el trozo que falta como los motores, porque no creo que trabajen el lunes. Sí que es cierto que vendrá gente a trabajar, pero no creo que lleguen piezas ni material nuevo. Ahí vemos también una grúa recogida y, como os digo, ya tienen aquí dos cerchas preparadas, bueno, una preparada y la otra a medio montar. Bueno, realmente ninguna de las dos está totalmente terminada, ninguna de las dos podría izarse y al final voy a tener razón de que hasta el año que viene, que me caigo, no habrá ningún izado. Hasta aquí llega la novena, falta este último tramo y desde lejos parecía que habían retirado los plásticos de protección de las lamas, pero no, todo sigue igual. Lo único nuevo, por así decirlo, es esta lona blanca que la han cambiado de sitio. Antes estaba más hacia la derecha y mirad esta zona, cómo está ahí el ascensor, el hueco del ascensor. Así que nuestro gozo en un pozo, no han retirado los plásticos de protección. Mirad el resto de grúas y veis la séptima como la movieron un poquito y ahora mismo está en mitad de la zona de trabajo. Mini grúas de aguado recogidas. Me resulta bastante raro ver la obra tan en silencio, sin nadie. Es bastante curioso de ver y es bastante raro, la verdad. Bueno, la séptima aquí en primer término y la novena con 2 tramos. El tercero ya veis que no ha llegado y hasta la semana que viene no vendrá, imagino. Caparazón de la torre C de Campeones con algunos plásticos de protección colocados. Faltan todavía un montón de lamas por colocar y eso que las han traído. Veremos cuando comienzan a ponerlas. También vamos a echar un vistacito a esta zona de tabiques y donde irá un ascensor también. Así avanza, ahí vemos otra plataforma elevadora y ya nos encontramos con la octava. Los triangulitos de la octava que van en la parte superior tampoco los han puesto, aquí los tienen, los 4. Dejaremos a un lado el lateral oeste, la fachada principal, también el caparazón de la torre C de Campeones y nos centraremos en el fondo norte porque comenzaremos a caminar por la calle Rafael Salgado. Y además de los 4 triangulitos también tenemos una pieza de unión y lo que os comentaba, las lamas las tienen pero no han comenzado a colocarlas. Zona de tabiques con una puerta gigante o una ventana gigante y una mini puerta. Lo que tenemos ahí en esta esquina, la octava, como os comentaba,
Y ya vemos la otra gran grúa también tumbada, descansando al lado del útil. El fondo norte al completo con los nexos. Llevo todo el vídeo diciendo que faltaba un tramo que vendría la semana que viene y mirad dónde está el tramo. No lo había visto, menos mal que me he subido aquí. Aquí tenemos el otro tramo de la 9ª, así que lo mismo también están por ahí escondidos los motores. El otro tramo está ahí. Pero no sé, yo creo que hasta el martes no lo colocarán en su posición. Veremos lo que ocurre el lunes. El lunes es festivo nacional, vendrán algunos trabajadores, no todos, así que desconozco cuál será el ritmo de obra desde el lunes 26. Mañana es domingo Navidad, también es festivo, así que no vendrán. Intuyo que se habrán dado un puente. Y aquí tenéis los ascensores, es como que hay... Aquí está la cabina, el cristal. Esta zona ya hemos visto que han estado trabajando en ella durante toda la semana y de momento pues este es su aspecto. Los nexos sin lamas, la grúa descansando como os digo, y aquí está al completo el fondo norte. El tabique al lado de los ascensores protegido con malla de protección azul y de momento es el único que han puesto aquí porque las galerías interiores siguen totalmente demolidas, están trabajando en ellas. Justo detrás de la valla, ahora lo veremos mucho mejor, tienen más piezas de unión que intuyo que serán para esta octava cercha o para seguir colocándolas en el interior, en esas cerchas que vemos estos días como han estado uniendo tanto en la parte superior como en la parte inferior. Mirad cómo refleja la gran grúa en las lamas del fondo norte. Pues desde aquí no se ven las piezas de unión, solo se ve la octava cercha, bueno, el caparazón de la torre C de Campeones en esa zona interna. Fondo norte, las galerías interiores y todos los contenedores llenitos de escombro y de chatarra. Ahí tenemos una mini grúa de aguado y una plataforma elevadora también descansando en esta zona. Y vamos a continuar nuestra vuelta silenciosa por... vamos hacia la torre de 14ª y después caminaremos por Padre Damián. Y en esta ocasión los ascensores más próximos a la torre D todavía no los han cambiado, son los antiguos. En esta temporada se estaban utilizando para la zona VIP, para el área VIP, y volvemos a este mini tabique con esa rejilla que han creado. Por aquí hace unas semanas veíamos cómo tiraban material y de momento esta zona está así. Esquina, como os digo, de la torre de 14ª y comenzamos, después de dejar a un lado la octava, la grúa tumbada y el fondo norte, comenzamos a caminar por Padre Damián a ver qué sorpresita nos encontramos en el día de hoy. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cuándo comenzará el Festival de Lamas aquí en el lateral este? Yo creo que hasta el año que viene nada de nada. De momento ya veo que la grúa torre, la grúa número 4, resiste que no se la han llevado. Paneles de barandilla, bueno, barandillas. Me habéis corregido, me habéis dicho que no se llaman paneles de barandilla, que se llaman barandilla. Así que ahí la veis en la parte superior de esa super escalera y en la parte de abajo, en la otra escalera, están comenzando a colocar toda la estructura. Y un año más esta zona no sigue así, no sé, a lo mejor terminan la obra y eso continúa así, no sé cuándo lo van a cambiar, lo van a terminar, taparán con lamas y no veremos lo que pasa con esa zona. Arriba los porchecitos ya están colocando las uniones también de arriba, vemos todo ya cubierto con nexos, mucha gente entrando al Tour Bernabéu. Yo ya tengo la entrada, hoy cierran antes, cierran a las 2:30 y mañana no abre, ni el día 25 ni el día 1 de enero abre el Tour.
Bueno, de momento todo esto sigue igual, ahí han dejado aparcadas las plataformas elevadoras. Aquí veo una pieza blanca grande, bueno, dos hay realmente, a ver si me puedo asomar y os las puedo enseñar mucho mejor. Aquí tenéis las piezas. La zona de conductos que va evolucionando poco a poco el andamio. Oye, lo que han recogido, antes aquí había 2 grúas de Aguilar enormes y ahora solo queda esta. Han recogido una, qué vacío se ve todo ese tramo, lo más próximo a la Torre A, lo más próximo hacia Sagrados Corazones, entre que quitaron la grúa Torre y ahora han quitado la grúa de Aguilar. Madre mía, no sé cómo van a subir las lamas. ¿Con esta grúa las pondrán? No lo sé. Bueno, ahí vemos los paneles de barandilla, que atención, también han empezado a colocar en la escalera de abajo, no solo en la de arriba, en la serpiente de arriba, también han empezado a poner las barandillas en la escalera de abajo, no me había fijado hasta ahora. Y bueno, hasta aquí llegan con los nexos, también avanza la chapa en la parte superior, ya están en el último tramo del nuevo edificio, vemos los tabiques y continuaremos. Aunque bueno, ahora que lo pienso, las lamas siempre las han subido con una grúa más pequeñita, de hecho, con esta que tienen aquí podrían subir las lamas y colocarlas. De momento, ahora nos acercaremos. Tenemos 3 pasarelas de servicio colocadas, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Ahora las veremos mucho mejor cuando nos acerquemos, nos aproximemos hacia el Torreón Sur. De momento estamos viendo la parte central del nuevo edificio llena de andamios en la parte superior y en la parte inferior con una malla de protección azul colocada. Y es que ya os digo que hay muchos trabajos en las zonas interiores que desde fuera no se ven y como no tenemos acceso, pues nos los estamos perdiendo y tenemos que esperar a que el nuevo Bernabéu o el Real Madrid suban fotos para saber cómo va toda esa zona. Que el Real Madrid se ha puesto las pilas y está subiendo vídeos a YouTube por capítulos de la obra, y si esto lo hubiese hecho antes, quizás ningún youtuber de obra existiríamos o hubiésemos empezado el seguimiento. Esta es la grúa que va a abandonar la obra, o no sé si va a abandonar la obra o es que la han desmontado solo para estas fiestas, pero vamos, si esta otra de aquí no la han desmontado, significa que se queda esta y la otra se marcha. Adiós, muy buenas, gracias por los servicios prestados. Seguimos viendo un montón de plataformas elevadoras que han dejado ahí, 4 cuento, aunque a lo mejor hay más. Y ya sabéis lo que sucede cuando las grúas se van, que poco a poco eso significa que la obra está terminando, está llegando a su fin, aunque todavía nos queda aproximadamente un añito de obra. Aprovechamos a ver las barandillas de esta escalera en la parte superior. Han cubierto todo con una malla de protección azul. En la inferior todavía no han comenzado a colocar esas barandillas. Vemos los tabiques y, como os digo, por ahí avanzan con la colocación de la chapa. Siguen faltando 2 guías verticales aún por colocar. Y esto de aquí, pues exactamente igual que en el Torreón D. No sé cuándo piensan terminarlo o qué pasará con esa zona. Lo mismo se han olvidado de ella, es broma. Estas son las 3 pasarelas de servicio de la parte inferior y mientras subimos la mirada nos encontramos con las 3 pasarelas de servicio de la parte superior. Y aquí tenemos la gran grúa recogida que pronto abandonará la obra. De hecho ya se están llevando hasta los contrapesos que están en este tráiler de Aguilar. Cuando desaparezca va a dejar un hueco increíble, o sea, va a haber un espacio tremendo el que ocupaba esta grúa. Seguimos viendo el Torreón Sur y avanzaremos hacia la Torre A de afición. Por cierto, están comenzando a colocar andamios en la parte superior del lateral este. Ojalá que eso signifique que van a comenzar a colocar la chapa. Crucemos los dedos.
Por aquí tienen más gravilla y un montón de material acopiado. Incluso vemos más estructuras para esas pasarelas de servicio que van colocando, así que tienen 4 más aquí y piezas. El trozo de grúa que todavía no han desmontado, las luces encendidas en plena mañana y además que se ve bastante bien. Y aquí hay otra luz encendida y al fondo la torre A de afición brillando ya, y justo al lado ya tienen puestos los nexos para acto seguido colocar las lamas. Lo que pasa que todavía no han venido y hasta que no terminen con las pasarelas de servicio, barandillas y demás, no creo que las coloquen. Más piezas de la grúa y alguna plataforma elevadora. Esto era antes la zona de palco de honor, de acceso de autoridades. ¡Ay, que se me ha ido! Y es que aquí tenéis, parece ferralla. Torre A de afición. Último repasito a este lateral este antes de comenzar a caminar por Concha Espina. Ya estamos en Concha Espina y lo que vemos es que ese sector pequeñito que faltaba por retirar las pegatinas, los plásticos de protección, aún continúan, no los han podido retirar. Y por otro lado sigue aquí esta pared, resiste. Resistiré. Zona de ascensor nuevo, zona de ascensor antiguo, Puerta de los Pingüinos cerrada y hay un montón de tierra justo detrás de la valla. Ya estamos viendo el fondo sur, en la parte superior, como veis, no han colocado aún los nexos y es que todavía ni siquiera han terminado con la visera sur, con ese parking sur de las Cerchas y la grúa también, como no, tumbada. Han puesto aquí unos andamios, después veremos cómo avanza toda esta zona de la tienda oficial, lo de los agujeros. Y antes de acceder al interior vamos a ver esta zona. Aquí tenemos un tabique, zona donde trabajan para el nuevo ascensor, al igual que en esa esquina de la Torre C. Y en el otro lado también vemos más tabiques en zonas interiores donde están trabajando. Y ahí las últimas lamas que han colocado. Y con esta imagen vamos a pasar a ver cómo avanza el interior del estadio. Vamos para adentro. Bueno, ya estamos aquí en el interior. Como veis, también todo en silencio, lo único que hay es el ruido del tour. Eso sí, el cuidado del césped no descansa, siguen con las lámparas a tope, con esas lámparas encendidas. Ahora mismo están en el fondo sur, desconozco si los jardineros estarán trabajando y las irán cambiando, imagino que sí, porque esto tendrán que tener un control, así que alguno se quedará de guardia. Vamos a comenzar a ver lo que ocurre en el interior. Como veis, siguen uniendo las 3 primeras cerchas. Parece que falta la parte central. Bueno, no, realmente ya están puestas todas. Son esas 4 y arriba también, así que quizás la semana que viene veamos movimientos en las otras 3 cerchas. A ver qué ocurre, cómo las mueven, cómo las desplazan o qué hacen con ellas. De momento esta es su situación. Veis que la cubierta norte tiene un color más oscuro y aquí seguimos viéndolo de siempre. Colocaron en el interior, en este cuarto anfiteatro, todos estos andamios. Imagino que para trabajar en ese mirador 360. Mirad cómo avanza todo esto. Y por el otro lado también colocaron estos andamios. Aquí colocaron los andamios en las tubulares para pintarlas. Intuyo que ya estarán pintados. Por otro lado repasamos el estado actual de los palcos triangulares de este fondo norte, donde seguimos viendo que no han colocado ningún tipo
de estructura rectangular, como sí que hicieron en el fondo sur. Tercer anfiteatro, segundo anfiteatro, donde... ¡Uy, va, que se me ha ido! Donde trabajan en esos trabajos de los palcos VIP, que estarán disponibles para el próximo partido. Ya sabéis que aquí no se va a jugar de momento la Copa del Rey. El día 3 se juega en Cáceres contra el Cacereño. Si el Real Madrid pasa, que teóricamente pues tendría que pasar, pero bueno, hasta que no se juegue el partido no se sabe, pues veremos contra quién le toca y dónde se juega. Primer anfiteatro y la grada baja de este fondo norte también. El primer anfiteatro, como veis, continúa cubierto con esas lonas negras, las plataformas que formaron para dejar acopiado material que están metiendo en este córner del fondo norte con el lateral oeste, y de este fondo, de este córner pasamos al otro, en el primer anfiteatro, que vemos cómo sí que trabajan en este con los paneles de encofrado. Ya han retirado algunos, pero el otro sigue, se mantiene y está todo protegido con malla de protección azul. Y lo que os decía, se queda algún jardinero de guardia. Vemos aquí a uno trabajando el día de Nochebuena. De hecho, creo que es Jesús Dávila, que es el jardinero jefe, el que se ha quedado. Desde aquí parece, no os lo puedo asegurar al 100%, pero tiene pinta de que es el propio jardinero jefe el que se ha quedado de guardia. Vamos a pasar a ver el lateral oeste. Mirad cómo avanzan con el tema de la cubierta. Esta esquina todavía clarea bastante, el centro totalmente oscuro, y por aquí es donde están colocando ahora la segunda capa, que queda muy poquito tramo. Vamos a ver ahora el lateral oeste, la zona de la viga corona, las escaleras que hemos visto antes que estaban abajo en anteriores semanas, pues ya están colocadas en esa posición, que veremos si son las de acceso, a ver cómo solucionan el tema del cuarto anfiteatro para que la gente pueda acceder, bueno, y al tercer anfiteatro también, a ver cómo solucionan ese aspecto, porque los partidos van a volver y de momento no se ve ningún tipo de acceso disponible al retirar los palcos triangulares. A ver qué ocurre y por dónde entra la gente. Las escaleras del tercer anfiteatro sí que están, pero bueno, como los palcos están así, pues veremos qué ocurre. Seguimos viendo este lateral oeste, el cuarto anfiteatro y el tercero. Bajamos al segundo. Vamos a ver si podemos ver zonas interiores, que mirad cómo está todo esto. Tiene buena pinta, de todas maneras. Ya se ve bastante avanzado el nuevo vomitorio, que a ver cuánto tarda en estar disponible, y más zonas interiores de este segundo anfiteatro del lateral oeste. Al fondo, en algunas ocasiones se ven hasta las lamas. Mirad esas mini escaleras que han hecho. Vamos a bajar al primer anfiteatro, también cubierto con lonas, y las zonas interiores de la grada baja, que también están en obras. Vamos a pasar a lo poquito que se ve del fondo sur. Ahora veremos mucho mejor la zona del túnel logístico, pero veis que ya la han cubierto entera el tejadito de armadura, así que el siguiente paso es hormigonar. No creo que tarden mucho. Quizás el lunes los trabajadores de esta zona sí que trabajen y puedan hormigonar. Mirad la zona del segundo anfiteatro, que han puesto un montón de andamios justo pegados a los palcos, unos palcos que ya estaban disponibles y habilitados en los partidos. Y no sé muy bien si es por el tema del tejado o porque están trabajando en esa zona. Primer anfiteatro y los palcos triangulares, pues desde aquí no se ven. Falta por ver este córner, que veis que está cubierto con esa lona blanca. Justo detrás están las lamas, la torre B, quizás sea por eso. Y bueno, os muestro el parking sur, la visera sur, que de momento pues no tiene cubierta. Nos falta por ver el lateral este, esta esquina que ya os mostraba cómo avanzaba, que la verdad que va bastante bien. Aquí tenemos el encofrado
del primer anfiteatro, esas escaleras, las barandillas, los pasamanos, que son los antiguos, el segundo anfiteatro, y mirad cómo avanza la zona del tabique. Vamos primero a ver esta ampliación de grada, en la que vemos bastantes trabajos, pero de momento no se ve ningún resultado vistoso. No hay asientos colocados, está esa lona negra, y en la otra parte tampoco pusieron esta estructura y ya está. Así avanza. Sí que es cierto que aquí han colocado un montón de ascensores y una lona negra, otra por aquí, pero nada más. Eso significa, y es que yo creo que están colocando la segunda capa en esta esquina. Veis que solo hay una zona muy pequeña clarita, lo demás está bastante oscuro. Y por este lado, ay, que me está cayendo agua. Por este lado no hay ninguna chapa, no están cubriendo el lateral este, la primera capa de la cubierta, así que todas las personas que tenemos aquí el abono nos mojaremos. Tiene pinta de que así sucederá. La nueva grada pues avanza así, aunque de momento no se aprecia que haya asientos. Toldos de la prensa, que quiero ver si han retirado alguno. No creo. Uy, otra gota. No creo, porque no está la cubierta y los toldos protegen a la prensa, porque como tienen material pues lo protegen. Mirad estas luces, las naranjas parece que están encendidas. Los toldos están aquí colocados. Yo sinceramente no sé qué va a pasar, cómo va a estar esta zona cuando abran de cara al público a finales de enero. Sí que es cierto que queda todavía un mes, que puede dar un cambio brusco, pero no tengo ningún tipo de esperanza en que nos pongan la cubierta. Ahí tenemos al jardinero que continúa sus labores, y ahora veremos el túnel logístico, que es lo último que nos queda. Lo que os comentaba, todavía además queda un montón de tierra por sacar. Mirad, ahí hay una mini excavadora y el túnel logístico con la armadura colocada, y dentro de poco hormigonarán. Más zona de la prensa con los palcos. Parece que las cabinas de radio sí que han demolido algo, han retirado algunos cristales. Veremos qué ocurre con esta zona finalmente. Y ya solo nos queda por ver esto y la zona de la tienda. Mirad los micropilotes, todavía tienen que rebajar aquí. Han puesto ahí una lona negra con unas tablas encima, pero todavía tienen que sacar un montón de tierra para completar el túnel logístico. Vemos dos tuberías, también dentro alguna pala. Todo protegido, y mirad lo que os comentaba. Está puesto ya todo, toda la armadura, y lo siguiente será hormigonar para completar y hacer el tejadito. Último repaso al interior hasta el próximo día 26. Ya sabéis que mañana no abre el tour, así que todos a descansar. Aquí está el jardinero y así está el césped. La verdad es que lo han recuperado bastante bien. Tiene un buen aspecto y veremos, solo nos falta por comprobar si resistirá este césped la carga de partidos que nos espera, que nos viene encima en este año 2023. Última imagen del túnel logístico. Pues nada, chicos, hasta aquí la vuelta por los exteriores y por el interior del día de hoy. Espero que os haya gustado. A lo mejor muchos no habréis visto ningún avance, pero bueno, esto es lo que hay. Lo dicho, que paséis una feliz Navidad, unas felices fiestas. Mucho ánimo a toda la gente que le toque trabajar. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. No olvidéis de darle al me gusta, de suscribiros y dejadme abajo en los comentarios todo lo que queráis. ¡Feliz Navidad! ¡Mua!